Hola a todos y a todas. Sean ustedes bienvenidos a nuestra explicación de los modelos de estilo de aprendizaje por Cruz Sánchez Lleret y Michel y Gutiérrez Montes Litz y Jocelyn. Pero claro, para continuar con esta explicación necesitamos responder nuestra primera pregunta. ¿Qué son? Bueno, este ofrece un marco conceptual que nos permite entender los comportamientos diarios del aula. Así nos damos cuenta de cómo es que están aprendiendo. Muy bien, y ahora una pregunta. ¿Ya conoces cuál es el método o la estrategia más efectiva para tu aprendizaje? Si tu respuesta es no, este video es para ti. A continuación te explicaré los principales modelos de aprendizaje de acuerdo al manual de la SEP. Como primer lugar tenemos el modelo de los cuadrantes cerebrales, en el segundo lugar el modelo de Felder y Silverman, en tercer lugar el modelo de Colt, en cuarto lugar el de las inteligencias múltiples, en quinto lugar el de la programación neurolingüística y por último el de los hemisferios cerebrales. Muy bien, prendan sus motores porque vamos a comenzar. En el primer puesto tenemos el modelo de los cuadrantes cerebrales de Hermann. El autor se inspiró en el funcionamiento cerebral para realizar su teoría. El autor realiza una analogía entre el cerebro y el globo terrestre con sus 4 puntos cardinales. Por último, como podrás visualizar, él divide al cerebro en 4 cuadrantes como si este fuera una esfera. A continuación te presentaré cada uno de los 4 cuadrantes, comenzando con el cortical izquierdo, que se clasifica como el experto, y continuando con el límbico izquierdo, que se clasifica como el organizador. Posteriormente el cortical derecho, que se clasifica como el estratega. Por último tenemos el límbico derecho, que se clasifica como el comunicador. Ahora te presentaré las características más importantes de cada cuadrante. Comenzaremos con el comportamiento del cortical izquierdo, quienes son fríos, distantes, individualistas, etc. Las competencias principales es su capacidad de abstracción, así como de la resolución de problemas, y dentro de sus procesos está el análisis, el razonamiento y la claridad. Enseguida tenemos los comportamientos del límbico izquierdo, quienes son personas introvertidas, emotivas, aman el poder, son fieles, conservadoras, etc. Y dentro de los procesos principales está la planificación y lo metódico. Dentro de las competencias destacables está la administración y organización. En el penúltimo lugar tenemos el cortical derecho, cuyos comportamientos se destaca la originalidad, el sentido del humor y la independencia. Dentro de los procesos tenemos la conceptualización, la imaginación y la intuición. Y por último, en el apartado de competencias, la creación, el espíritu de empresa y la innovación. Por último, en el límbico derecho, los comportamientos destacables son la espontaneidad y lo espiritual. Dentro de sus procesos existe una fuerte implicación afectiva, una escucha activa y la realización de preguntas. También dentro de las competencias tenemos los contactos humanos, el diálogo y la expresión oral y escrita. Perfecto, hemos terminado. Ahora pasemos con el modelo de Felder y Silverman. Dichos autores intentaron capturar las principales diferencias en los estilos de aprendizaje de los estudiantes, así como el diseño de un método de enseñanza que realmente abordara las necesidades de los estudiantes. Por último, esta teoría está enfocada principalmente para estudiantes de ingeniería. Muy bien, ahora te presentaré las 5 dimensiones que estos autores incorporaron a su teoría. Comenzando por la dimensión del tipo de información, dividida en sensitivos e intuitivos, siguiendo el tipo de estímulos preferenciales, ya sea visuales o verbales. En la siguiente tenemos la forma de organizar la información, ya sea inductivos o deductivos, la forma de trabajar con la información, activos o reflexivos, y por último, la forma de procesar y comprender la información, secuenciales o globales. La primera dimensión responde a la pregunta ¿qué tipo de información perciben preferentemente los estudiantes? Aquellos alumnos que sean sensitivos van a preferir ser concretos, prácticos,
que todo esté orientado hacia hechos y procedimientos. Por ejemplo, si a ti te gustan las prácticas de laboratorio, probablemente seas sensitivo y recibe la información de forma externa. Y si en cambio tú aprendes mejor con teorías y principios, conociendo nuevos conceptos, siendo innovador, perteneces a los intuitivos y recibes la información de forma interna. La siguiente dimensión responde a la pregunta: ¿a través de qué modalidad sensorial es más efectivamente percibida la información cognitiva? Y esta se recibe a través de dos: de forma visual y verbal. Como podrán ver, los visuales recuerdan mejor lo que ven a través de formatos visuales como imágenes, líneas del tiempo, diagramas, etc. Y las personas verbales recuerdan mejor lo que leen o lo que oyen a través de formatos verbales como explicaciones orales o escritas e incluso los discursos. La tercera dimensión responde a la pregunta: ¿con qué tipo de organización de la información está más cómodo el estudiante a la hora de trabajar? La organización inductiva es donde los hechos y las observaciones se dan y los principios se infieren. Por ejemplo, cuando te dicen que calcules los ángulos interiores de un triángulo, y la forma deductiva es donde los principios se revelan y las consecuencias y aplicaciones se deducen. Podemos ver un ejemplo en las leyes que ocupan en física. La penúltima dimensión responde a la pregunta: ¿cómo prefiere el estudiante procesar la información? Y es que hay dos tipos, los activos y reflexivos. Los primeros prefieren aprender ensayando y trabajando con otros a través de tareas activas, y en cambio, los reflexivos prefieren aprender meditando, pensando y trabajando solos, es decir, de forma individual. La última dimensión responde a la pregunta: ¿cómo progresa el estudiante en su aprendizaje? Hay dos, de forma secuencial y global. Los alumnos secuenciales aprenden en pequeños pasos incrementales, ordenados y lineales. Un ejemplo es la lógica que ocupa un videojuego para aumentar la dificultad en cada nivel. Por otro lado, los alumnos globales aprenden a grandes saltos, lo que les da la capacidad de resolver problemas complejos rápidamente. Ellos ven a un todo de forma integral, es decir, ellos no ven las piezas de rompecabezas, ellos ven la imagen. Muy bien, ahora te recomendamos que respondas el inventario de Felder, de la página 90 del Manual de Estilos de Aprendizaje de la SEP, en donde podrás descubrir a qué clasificaciones perteneces. Continuamos con el siguiente modelo, que es el de Kolb. Para la parte del aprendizaje tenemos en cuenta que existen dos tipos de alumnos, el activo y el teórico. Bueno, pero ¿qué es lo que le diferencia de cada uno? El alumno teórico se lleva más esta parte de experiencia abstracta, experiencias reales y el reemplazamiento de los objetos de las ideas y o conceptos. Mientras que el alumno activo tiene esta experiencia directa y concreta, es capaz de crear nuevos conceptos y a través de las experiencias nuevas. Pero, ¿cuáles son los tipos de alumnos? Bueno, pragmático y reflexivo. El primero va experimentando, el segundo va reflexionando. Para tener un mejor entendimiento hay que hablar de las características de los alumnos sin olvidar las 4 fases: actuar, alumno activo; reflexionar, alumno reflexivo; teorizar, alumno teórico; experimentar, alumno práctico. El reflexivo siempre quiere responder la pregunta del por qué. Siempre observan y escuchan antes de hablar. El alumno activo siempre responde la pregunta del cómo. Además son entusiastas, realizan actividades de desafío, reflexionan, problematizan, etc. Mientras el alumno teórico siempre responde la pregunta del qué. Ellos siempre analizan y sintetizan. Y aprenden mejor preguntando o investigando. Los alumnos pragmáticos siempre responden ¿qué pasaría si? Les gusta probar, tomar decisiones y problematizar. Muy bien, ya vamos por la mitad. El siguiente modelo es el famoso modelo de las inteligencias múltiples de Gardner, quien plantea que todos son capaces de conocer el mundo de 7 modos diferentes. Además, también propone que las inteligencias se diferencian por su intensidad y la forma en cómo se recurre a ellas. A continuación te presentaré cada una de las inteligencias, comenzando por la inteligencia lingüística,
En segundo lugar, la inteligencia lógico-matemática. En tercero, la inteligencia corporal kinética. En cuarto, la inteligencia espacial. En quinto, la inteligencia musical. Y en los últimos lugares está la inteligencia interpersonal y la intrapersonal. Ahora te explicaré cada una de ellas, comenzando por la inteligencia lingüística, en donde se destaca la capacidad para usar las palabras de manera efectiva. Un ejemplo de ello es la oratoria. También tiene algunos usos como la retórica, la explicación y el metalenguaje. Enseguida tenemos la inteligencia lógico-matemática, que se destaca por la capacidad de usar los números y razonar adecuadamente. Probablemente si tú eres bueno en matemáticas, tengas una gran potencialización en esta inteligencia. La siguiente inteligencia es la corporal kinética, en donde se destaca la capacidad para usar todo el cuerpo para expresar ideas y sentimientos. Como podrás visualizar, el alumno está moldeando con sus manos una figura de cerámica. También incluye habilidades físicas como la coordinación y velocidad. Ejemplo de ello es el atletismo. Esta inteligencia es la espacial, en donde se destaca la habilidad para percibir de manera exacta el mundo visual y espacial, por lo que se tiene una sensibilidad al color, la línea, la forma y el espacio. Ejemplo de ello son los concursos de Rubik, ya que los concursantes, antes de cualquier movimiento, ellos previamente lo han visualizado en su mente. Muy bien, ahora pasaremos con mi inteligencia favorita, la musical, en donde se destaca la capacidad de percibir, discriminar, transformar y expresar las formas musicales. Se desarrolla una sensibilidad al ritmo, el tono y la melodía. En esta inteligencia destacan los alumnos que cantan, que reconocen sonidos y recuerdan melodías y ritmos. La penúltima inteligencia es la interpersonal, que hace referencia a la capacidad de percibir y establecer distinciones en los estados de ánimo y los sentimientos de otras personas. Un ejemplo de ello son los líderes políticos, ya que pueden ser capaces de servir de representantes de la voluntad de los demás. La última dimensión se llama la inteligencia intrapersonal y se puede resumir al conocimiento de nosotros mismos, ya que responde a preguntas como ¿qué es lo que siento? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? Es decir, tener una imagen precisa de nosotros mismos. Ahora, continuamos con el modelo de los hemisferios cerebrales. Bueno, nosotros sabemos que el cerebro está constituido por dos hemisferios, izquierdo y derecho, y estos son conectados con el cuerpo calloso. Ok, para empezar, el hemisferio derecho es quien controla el lado izquierdo del cerebro. También responde al procesar los elementos emocionales y las habilidades espaciales, es imaginativo, intuitivo, creativo, es sentimental e integrador. El hemisferio izquierdo es el que controla el lado derecho del cuerpo. Es matemático, científico y lógico. También es especializado en el manejo de símbolos y es el responsable de la memoria a largo plazo. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, mientras uno piensa, el otro actúa, pero siempre se complementan. Ahora, en lo del comportamiento del aula vamos a hablar de las habilidades asociadas del hemisferio izquierdo. Aquí en esta parte se sabe qué hacer, localiza los hechos, procesa cosa por cosa a la vez, escritura, lectura, entre otros. Mientras en el hemisferio derecho está la parte de cálculos matemáticos, canto, música, emociones, sentimientos, relaciones espaciales, etc. Ahora, en la parte del hemisferio derecho es más logístico, intuitivo, global, analítico, cualitativo, mientras el izquierdo es más lógico, cuantitativo, temporal, simbólico, etc. En sí, ambos hemisferios siempre están implicados.